Ecuador vive el primer litigio penal de su historia por trata de personas con fines de explotación laboral. Se acusa de ejercer esclavitud moderna a la multinacional Furukawa Plantaciones, productora de la planta de Abacá que luego se convierte en papel moneda. Tanto la compañía como sus directivos serán sometidos a juicio. Este es un caso que han reportado al detalle medios como El País y que incluye la servidumbre desde bebés de 2 años hasta adultos mayores que son obligados a trabajar por remuneraciones y muy por debajo de la ley, además, sin días de descanso, con accidentes laborales y con mutilaciones que nunca fueron atendidas. Vamos a hablar de este caso gravísimo con Alejandra Zambrano, quien es abogada, miembro del equipo de litigio de este caso. Gracias, Alejandra, por estar en Directo América, y nos acompaña además en el estudio mi compañera Marta Moya, quien ha estado indagando también sobre este tema. Si le parece bien, pues vamos a comenzar, Alejandra, con las preguntas. Y para empezar, le voy a leer un extracto del artículo que publicó El País dedicado al tema. Familias pobres, ningún estudio, toda una vida dedicada a la vaca y una empresa que, según lo que narran los demandantes, cerraba la puerta carrozable con candado de lunes a lunes. ¿Cuáles eran las condiciones de vida basándose en los testimonios de los trabajadores? Hola, buenos días Ángela, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, el caso realmente, como acabas de detallar tan brevemente, es muy grave. Ahí se han configurado condiciones de vida y de trabajo que configuran una práctica análoga a la esclavitud, que el derecho internacional lo denomina servidumbre de la gleba. Y es de la gleba porque está atado a la tierra. Las personas viven y trabajan en la tierra propiedad de la compañía Furukawa, que es propietaria de aproximadamente 2.300 hectáreas distribuidas en 3 provincias de Ecuador, en alrededor de 23 haciendas. Dentro de cada hacienda hay infraestructuras, campamentos, y es allí en donde eran acogidos, han sido acogidos por décadas. La compañía funciona desde los años 60, por lo que hay una presencia intergeneracional de personas, de familias, que se han visto sometidas a este tipo de trabajo, del que de una manera cíclica no logran salir. Son personas que están muy empobrecidas, no solamente porque reciben remuneraciones por debajo de la ley, sino porque también sus condiciones, la falta de acceso a otro tipo de derechos como salud, como educación. Hay un 95% de analfabetismo, por ejemplo. Hay muchísimos accidentes de trabajo. Las personas, cuando llegó el Estado en fines de 2018, las encontraron a muchas sin registro de identidad, es decir, no constaban como nacidos, no existían para el Estado ecuatoriano. Además, el 60% aproximadamente son personas afrodescendientes, que conocemos, esa es una realidad transversal para toda América Latina, cuál es la situación de exclusión que vive este grupo. Entonces, todas estas circunstancias son las que los volvieron vulnerables para que se cometa contra ellos esta explotación laboral, que también, según criterio de Fiscalía, también configura una práctica del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, incluido el trabajo infantil. Hola, señora Zambrano, buenos días. Yo le quería preguntar, en la última audiencia vimos que la jueza apelaba un poco a ese papel que juega el Estado. ¿Por qué es importante que la jueza haga esta reflexión? Sí, no, fue muy importante, fue muy significativo que la jueza Susana Sotomayor haya hecho esta mención. El proceso al que hace referencia Marta es el proceso penal, no fue la decisión de la jueza de llamar a juicio. Estamos recién iniciando esta etapa. Y esto se sigue en contra de la persona jurídica, Furukawa Plantaciones, y de varias personas naturales que son directivos de esta compañía. Pero el llamado que hace la jueza Sotomayor se refiere a cuál es la responsabilidad del Estado, porque el Estado ha favorecido o no ha hecho las suficientes actividades de control para que han permitido, que han propiciado que se dé esta situación. Entonces, por eso la jueza Sotomayor iniciaba así su intervención, diciendo dónde estuvo el Estado ecuatoriano. Ahora, la responsabilidad del Estado también se está discutiendo judicialmente, pero en otro proceso, en una acción de protección que es un poco similar a la de tutela que tienen allá en Colombia, que es un proceso que ya está iniciado, que tiene ya sentencia de primera instancia, apelación, y que actualmente se encuentra en análisis de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que dice la otra parte en este litigio, Alejandra? Porque pese a que muchos trabajadores llegaron siendo bebés, nunca recibieron educación o una vida digna, como usted nos ha descrito, la defensa alega que tenían agua potable, que tenían luz, y hasta con mofa se puede tomar una declaración de uno de los abogados que decía que tenían hasta DirecTV en las haciendas.
Sí, bueno, eso lo dicen a nivel de vocerías en los medios de comunicación. En el proceso, ninguno de los abogados de los procesados niega los hechos, niega las condiciones de vida y de trabajo de las personas. La defensa de ellos se basa más bien en señalar que ellos no fueron, que no fue un gerente porque él recién llegó en el 2019, otro dice que él no ha firmado nada, otra persona dice yo era un simple empleado, yo solamente obedecía órdenes. Entonces son posiciones así de este tipo, pero nadie niega los hechos. Los hechos son irrefutables, Ángela, Marta. Hay muchísimos informes, incluso resoluciones sancionatorias del Ministerio de Trabajo de Ecuador por trabajo infantil, y que no solamente por una ocasión, sino que hubo reincidencia. Eso llevó a que en el año 2019 la compañía estuviera cerrada por 3 meses. Yo le quería preguntar también, señora Zambrano, si este caso ha tenido la repercusión que parece que amerita en Ecuador. En principio sí. Cuando el caso se hizo público en febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió este informe y simultáneamente salieron una serie de reportajes de 2 medios digitales de acá de Ecuador, La Barra Espaciadora y Plan B. Y allí sí el caso fue muy hablado, discutido, pero luego de unos meses de eso decayó. De hecho, enfrentamos por varios años un cerco mediático. Los medios grandes de acá de Ecuador no le han dado la cobertura que la gravedad de los casos del caso amerita, sino que más bien ha sido a nivel de medios que circulan más en redes sociales, en donde se ha hecho un mayor seguimiento del caso. Y finalmente, Alejandra, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero creemos que lo más importante aquí es enfocarnos en las víctimas y en lo que ellas necesitan como reparación. ¿Cómo ha sido el camino de estos trabajadores para llegar hasta lo que representa este litigio? Para ellos ha sido muy difícil. Ellos ya vivían en una situación de empobrecimiento, como acabo de señalar, de pobreza y extrema pobreza, que acá en Ecuador estamos hablando de ingresos mensuales inferiores a los 80 o 40 dólares, que es bajísimo. Entonces, después de que el caso se hace público y empiezan los procesos, pues para ellos ha sido muy difícil porque por obvias razones ya no trabajan para la empresa, la gran mayoría. Lo único que saben hacer es el cultivo de abacá. No encuentran trabajos en otros lugares, no saben leer y escribir. Entonces, la situación de ellos ha sido bastante compleja. Fueron desplazados también de los campamentos porque la estrategia que utilizó la empresa cuando el caso se hace público en 2019 fue derrocar los campamentos. Con eso logró que la gente se disperse y que cuando llegaran las autoridades dijeran que ya ahí no hay nadie, y también pues eliminar las infraestructuras, que como digo, esos eran los lugares de acogida para la gente. Sin embargo, hay una sola hacienda en donde un grupo de personas, que aproximadamente hoy son unas 20-30 personas, se encuentran en resistencia protegiendo ese campamento. Pero también no lo hacen por una parte para protegerlo y que las autoridades puedan seguir llegando a hacer inspecciones, pero también lo hacen porque son los más empobrecidos y no tienen otro lugar en donde vivir. Las reparaciones que nosotros estamos solicitando, tanto en el proceso constitucional como en el proceso penal, son económicas, evidentemente, pero en el proceso constitucional hay un poco más de un margen mayor para solicitar también, por ejemplo, medidas simbólicas, medidas, incluso nosotros consideramos que este caso amerita que haga como medidas de no repetición, que se haga un profundo análisis de cuál es la política pública que se aplica acá en Ecuador para atender este tipo de casos, para no solamente la recuperación, la rehabilitación de las víctimas, sino también en general cuál es la política de inclusión social que permite que grupos de personas que históricamente han sido excluidos, discriminados, no puedan tener acceso a cuestiones tan básicas como son la educación o la salud. Es que evidentemente esa política no existe y este caso lo deja más que demostrado. Alejandra Zambrano, abogada del equipo que está en este litigio por el primer caso de esclavitud moderna en el país. Gracias a usted por estar con nosotros. Parece una historia de terror este caso. France 24 seguirá con la revisión de todo el proceso y haciendo el seguimiento que corresponde. A usted gracias, Marta. A usted gracias también por el acompañamiento. Y a nuestros televidentes les pedimos que sigan con nosotros. Ya volvemos con más en Directo América.